Hola a todos. Vamos a continuar con las presentaciones de los trabajos prácticos de la materia. En este caso, vamos a ver el trabajo práctico número 4, que se titula ¿Cómo se obtiene un solvente industrial? Este trabajo práctico en particular, como habrán visto en el cronograma, la idea es realizarlo cuando volvamos a las clases presenciales, ya que nos pareció que es un trabajo práctico bastante rico, ¿sí? Donde engloba diversas técnicas de laboratorio, hacer una reacción química y diferentes técnicas de purificación, con diferentes conceptos y donde pueden adquirir una manualidad en el trabajo en un laboratorio de química orgánica, por lo tanto nos pareció interesante realizarlo. Es por eso que en esta presentación, si bien vamos a recorrer, digamos, todo el trabajo práctico con los protocolos y algunos detalles y cuestiones más conceptuales y experimentales, quizás no voy a entrar en tanto detalle como en el caso de los otros trabajos prácticos, porque bueno, la idea es que lo realicemos y que de alguna manera ustedes se enfrenten a las preguntas, las dudas, las inquietudes, las dificultades en el laboratorio y podamos entre todos ir saliendo adelante. Bien, entonces, el objetivo del trabajo práctico es obtener un solvente industrial, en este caso el acetato de etilo, que como ya sabemos a esta altura es un éster el cual tiene la siguiente estructura molecular. Entonces, ustedes ya vieron que una manera de obtener un éster es a través de una reacción de esterificación, donde si quiero obtener el acetato de etilo, lo que voy a hacer es hacer reaccionar un ácido carboxílico como el ácido acético con un alcohol, en este caso el etanol, en medio ácido, de forma tal de poder obtener el acetato de etilo y agua como subproducto. ¿Sí? Recuerden, típica reacción de esterificación, no voy a desarrollar el mecanismo, ustedes lo vieron y lo pueden y lo deben hacer para ejercitar. ¿Sí? Recuerden que necesitábamos un medio ácido de forma tal de catalizar, ¿sí? La reacción, se activaba el carbonilo del carboxilo, ¿sí? Y luego el alcohol actúa como nucleófilo. Recuerden, mecanismo típico de ácidos carboxílicos y derivados, adición y eliminación, y de esa forma obteníamos el éster en cuestión, ¿sí? Entonces, de nuevo acá lo que estamos haciendo es una síntesis, ¿sí? Que involucra obviamente una reacción química y que obviamente, como dijimos en el trabajo práctico anterior, va a involucrar una estequiometría particular. Esta reacción tiene un detalle a tener en cuenta, que no es un detalle menor, ¿sí? Y es algo que desde el punto de vista de la síntesis, o sea, desde el punto de vista del objetivo de obtener el producto, es una desventaja. Y es que esta reacción es una reacción de equilibrio, ¿sí? Recuerden, y eso lo vieron cuando vimos la serie de ácidos carboxílicos y derivados, que estas reacciones todos los pasos son equilibrios y entonces uno obviamente puede ir en uno u otro sentido en función de las condiciones, pero desde el punto de vista del objetivo de obtener acetato de etilo es una desventaja. ¿Por qué? Porque la reacción no es completa, entonces voy a tener en el medio de reacción reactivos que no reaccionaron. Entonces, por un lado no voy a obtener, digamos, el máximo rendimiento posible. ¿Por qué? Porque van a quedar obviamente reactivos sin reaccionar, y por otro lado voy a tener que tener en cuenta diversos procesos de purificación, ya que en el medio de reacción, además de tener el producto de interés con el subproducto que se forma, voy a obtener reactivos que no reaccionan. Eso desde el punto de vista de una reacción es una desventaja. Vieron, cuando vieron esta reacción, diversas formas de desplazar el equilibrio en uno u otro sentido. Nosotros en este caso, obviamente, lo queremos favorecer hacia productos, y para eso podemos plantear distintas estrategias, ¿sí? Lo típico que se hace en este tipo de reacciones es utilizar uno de los dos reactivos
en exceso, ¿sí? En este caso, en general, lo que se suele utilizar es el alcohol, que se lo utiliza además de como reactivo, como solvente. Entonces está en un franco exceso. Recuerden cómo modificar una situación de equilibrio. Principio de Le Chatelier, ¿sí? Si yo de alguna manera aumento proporciones de reactivos, voy a favorecer siempre el desplazamiento hacia productos, ¿sí? Otra condición experimental que se utiliza en particular en esta reacción y que se puede utilizar es que el ácido acético, ¿sí? Recuerden que los ácidos, tanto los ácidos minerales que ustedes tienen en el laboratorio o en este caso el ácido acético, normalmente cuando uno los compra, lo típico es comprar soluciones concentradas, ¿sí? Escucharon hablar, sulfúrico concentrado, clorhídrico concentrado, ácido acético, ¿sí? Pero concentrado, ¿qué me está queriendo decir? Que tiene una concentración, o sea que no es puro, que tiene una cierta proporción de agua normalmente. En este caso, si yo tengo una solución de ácido acético, ¿sí? Y tiene una cierta proporción de agua, eso me va a jugar en contra. ¿Por qué? Fíjense que en la reacción el agua es un producto. Entonces, si yo agrego agua, lo que estoy haciendo es agregando un producto en este equilibrio. Y por lo tanto, la reacción se va a desplazar hacia reactivos, que es lo que no quiero. Para evitar eso, lo que se utiliza es lo que se conoce como ácido acético glacial, ¿sí? Que es similar a pensar que ese ácido acético está puro, ¿sí? Normalmente uno lo que hace muchas veces es hacer ese ácido acético glacial en el momento, ¿sí? Uno puede comprar ácido acético glacial, pero es muy higroscópico, que quiere decir que tiene mucha tendencia a absorber agua del ambiente, ¿sí? Simplemente por abrir la botella. Entonces, normalmente uno lo que hace es preparar ese acético glacial en el momento, muchas veces, dependiendo obviamente de la exigencia que tenga en la reacción, ¿sí? Pero esta es una forma de minimizar la presencia de agua en el medio de reacción. Otra condición que vamos a utilizar para realizar esta reacción y que seguramente la vieron cuando vieron el mecanismo y demás, es que esta reacción se realiza calentando, ¿sí? En particular vamos a calentar a reflujo, eso ya lo vimos en el trabajo práctico anterior, por qué algunas veces será necesario calentar a reflujo, ¿sí? Recuerden que tengo etanol, ¿sí? Que es el solvente que tiene una volatilidad importante, por lo tanto, lo que hago es calentar a reflujo de forma tal de que ese etanol no salga del sistema, ¿sí? Si se volatiliza, vuelve a condensar y vuelve a el recipiente donde estoy haciendo la reacción, ¿sí? Pero el hecho de calentar lo que me hace es permitir alcanzar el equilibrio termodinámico y hacer que la reacción avance hasta que el delta G sea igual a 0. Entonces, de esta manera, estoy de alguna manera, valga la redundancia, ¿sí? Favoreciendo la formación del producto, ¿sí? Pero tengamos presente que igualmente no, por más que el etanol esté en exceso, fuera el caso no, ustedes verán porque lo tendrán que calcular, pero supongamos que el etanol está en exceso y el acético está en defecto, recuerden que si una reacción era completa, reaccionaba hasta que todo el reactivo en defecto reaccionaba y se terminaba teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción. En este caso, por más que uno esté en defecto, no va a reaccionar completamente porque la reacción es un equilibrio. Bien, entonces, como les dije en los otros trabajos prácticos, sí está bueno que para escuchar esta presentación tengan a mano la guía para ir siguiendo el protocolo, ¿sí? Ya que en la presentación lo vamos a tener en formato de esquema o dispositivos a utilizar. Bien, lo primero que vamos a hacer es la reacción en sí. ¿Sí? Para eso vamos a utilizar un balón, ¿sí? En ese balón vamos a agregar una dada cantidad de ácido acético, ¿sí? Tenemos en la guía el volumen, ácido acético glacial, por lo tanto lo vamos a considerar puro. Una dada cantidad de etanol, que tenemos el volumen de etanol y conocemos la concentración de ese etanol, ¿sí? Que va a ser alcohol de farmacia, por lo tanto estamos introduciendo un poquito de agua al medio de reacción. ¿Sí? Y vamos a agregar el catalizador, ácido sulfúrico concentrado, ¿sí? O sea que
un volumen de sulfúrico a una dada concentración. Y como siempre que tengamos que calentar, vamos a agregar material poroso, ¿sí? Recuerden, para que cuando el líquido que esté adentro entre en ebullición, esas burbujas no se rompan, ¿sí?, de manera abrupta, sino que se rompan sobre la superficie del material poroso y entonces ese calentamiento sea de alguna manera más suave, ¿sí? Entonces, con todas estas cantidades de reactivos y teniendo en cuenta la estequiometría de la reacción, ustedes podrán ver si efectivamente el sulfúrico está siendo agregado en cantidades catalíticas, si alguno de los dos reactivos está en exceso, si están en cantidades estequiométricas. Todo eso les va a permitir a ustedes luego, una vez obtenido el acetato de etilo, calcular el rendimiento del proceso, ¿sí? Entonces eso obviamente se los dejo para que ustedes lo trabajen y lo harán cuando realicemos el trabajo práctico. Entonces, ¿cómo vamos a calentar un solvente etanol, que es un solvente inflamable? Vamos a evitar el uso de mechero, vamos a usar mantas calefactoras de ser posible, refrigerante para calentar a reflujo, recuerden que esto está conectado a agua, ¿sí? El agua siempre, cuando uso el refrigerante como para calentamiento a reflujo, entra por abajo de forma tal de llenar y sale por arriba, ¿sí? Entonces, voy a calentar, voy a dejar que la reacción evolucione, ¿sí? ¿Hasta cuándo? ¿Sí? Voy a calentar. Eso nos lo dice la guía, dice 35 minutos. En general yo a veces lo suelo dejar un poquito más, quizás lo suelo dejar 1 hora, ¿sí? Pero bueno, eso lo vamos a ver en la práctica. Pero bien, pasado ese tiempo, lo que vamos a hacer es adaptar este dispositivo donde tenemos la reacción, o sea, el balón es este mismo, no se mueve de alguna manera, ¿sí? Sigue agarrado al pie metálico y con la manta calefactora, y ahora lo que vamos a hacer es adaptar el dispositivo para realizar una destilación simple, ¿sí? Recuerden, la destilación es una técnica que permite separar líquidos volátiles por diferencia en su punto de ebullición, ¿sí? Ustedes hasta ahora vieron siempre destilaciones simples. Más adelante vamos a ver cuál es la diferencia con otro tipo de destilaciones que se llaman fraccionadas, ¿sí? Y obviamente estas técnicas las vamos a ver en muchísimo mayor detalle cuando cursemos Laboratorio 2, donde vamos a tener una práctica exclusiva de destilación, donde vamos a entrar en muchísimo mayor detalle en los conceptos más teóricos y conceptuales, y obviamente en la manipulación y el armado de dispositivos, ¿sí? Entonces, ¿en qué consiste básicamente un equipo de destilación? Van a tener la manta, que es la que va a entregar la energía para calentar, el balón, que tenemos la mezcla de reacción. Esto que tenemos acá se llama cabezal de destilación, es un tubo de vidrio donde con un tapón tenemos un termómetro, sí, tiene una salida lateral. Recuerden que en estos casos, yo acá no lo remarqué, pero bueno, recuerden que todo tiene conectores esmerilados para que el calce y el cierre sea eficiente y no haya pérdidas. ¿Por qué? Porque recuerden que se van a estar formando vapores, por lo tanto, si esto no cierra bien, obviamente voy a estar perdiendo materia del sistema. Entonces, ese cabezal está conectado ahora a un refrigerante en este sentido, por el cual vamos a circular agua, y una largadera de destilación y un recipiente para recolectar lo que se destile, que en este caso va a ser una probeta porque nos va a poder permitir ir midiendo el volumen que obtengo de destilado. Recuerden que cuando estoy haciendo la destilación, el agua entra por abajo y sale por arriba, porque la idea es que si los vapores vienen en este sentido, el agua circule en el sentido inverso de forma tal de maximizar el intercambio de calor y que esos vapores condensen, se forme líquido, y eso es lo que recolectamos en la probeta. Bien, entonces, en ese medio de reacción, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener algo de acetato de etilo, esperemos, si se formó. Vamos a tener agua, porque es un producto de la reacción, y vamos a tener a los reactivos, acético y etanol, que quedaron sin reaccionar, ¿sí? Entonces,
Fíjense, lo que les mostramos acá en esta tablita es la temperatura de ebullición a presión atmosférica de cada una de esas sustancias. Entonces, si yo miro esto, ¿cuál sería el primer líquido que destile? ¿Sí? O sea, lo que va a destilar primero, o sea, lo que voy a recoger primero en la probeta, es el líquido más volátil, o lo que es lo mismo, el que tenga menor temperatura de ebullición. Es el que pase primero a la fase vapor y luego condense. ¿Sí? En este caso será el acetato de etilo. Fíjense que el etanol no tiene una temperatura de ebullición muy diferente al acetato de etilo, y con este tipo de técnica lo más probable es que ese acetato de etilo destile junto con algo de etanol que esté dando vuelta en el medio de reacción. ¿Sí? O sea, con este tipo de equipos de destilación es muy poco probable que podamos discriminar 77,1 de 78,4. Quizás sí del agua y el acético, pero no estas diferencias tan sutiles. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea de esta primera destilación simple? Es que de alguna manera nos seguimos corriendo del equilibrio químico. Fíjense que puse corriendo entre comillas. ¿Qué quiero decir? O sea, si bien voy a estar destilando acetato de etilo y etanol, voy a estar destilando mayormente acetato de etilo. Entonces, si acá yo tengo una reacción que alcanzó una situación de equilibrio y saco uno de los productos del medio de reacción, ¿qué es lo que va a pasar con el equilibrio acá? O sea, voy a seguir teniendo el catalizador y demás. Por lo tanto, si saco acetato de etilo, de alguna manera, principio de Le Chatelier, la reacción va a seguir evolucionando hacia una nueva situación de equilibrio y entonces va a generar más acetato de etilo. ¿Sí? Entonces, en este caso, la destilación simple no es que está resultando como una técnica de purificación, o sea, no lo estoy usando como para purificar, si bien algo purifico, sino que más bien la estoy utilizando para favorecer la formación del producto porque estoy retirando ese componente y entonces estoy favoreciendo la formación de mayor cantidad de acetato de etilo. Esto va a seguir de alguna manera reaccionando y va a generar más acetato de etilo y lo voy a destilar y así voy a ir generando nuevas situaciones de equilibrio químico constantemente. ¿Sí? Bien, ¿cuándo termino esto? ¿Cuándo de alguna manera doy por concluida? ¿Sí? ¿Cuándo me daría cuenta de que la reacción finalizó? ¿Sí? Tengan en cuenta que lo que vamos a estar sacando de acá es acetato de etilo, solvente orgánico, ¿sí? Que, o sea, sabemos que tiene cierta polaridad, pero es mayormente considerado un solvente poco polar, ¿sí? Porque tiene interacciones dispersivas importantes y por lo tanto va a ser insoluble en agua. Entonces ustedes lo que pueden ir haciendo, las gotitas que van cayendo acá, pueden ir probando su solubilidad, ¿sí? Con un tubito, gotear esas gotitas en agua, y entonces una vez que saqué todo el acetato de etilo, ¿sí? El resto de las sustancias que me quedan son todas solubles en agua y por lo tanto voy a empezar a recoger un destilado soluble en agua. Ahí voy a dar por sentado que la destilación finalizó. ¿Sí? Bien, normalmente lo que uno puede hacer mientras hace una destilación es, por eso recogemos en una probeta, ir midiendo volumen, ¿sí? No sé, no digo cada 1 mililitro, cada 5, cada 10 mililitros, ir observando la temperatura, ¿sí? Eso me permite, por un lado, ir viendo qué estoy destilando, y la forma que tenga esta curva nos puede decir algo con respecto a esa destilación, ¿sí? No quiero contarles ahora cómo tiene que ser la forma de esa curva, estaría bueno que ustedes lo hagan, que lo podamos discutir cuando hagamos el TP, y seguramente lo vamos a discutir en muchísimo mayor detalle cuando cursen Laboratorio 2, ¿sí? Entonces, hasta acá todo parece muy lindo. El punto es que en este medio de reacción, además de tener, o sea, obviamente tenemos todas estas sustancias, pero lo que puede ocurrir o lo que pasa es que todas esas sustancias de alguna manera se van a relacionar, si se quiere, formando lo que se conoce como azeótropos. ¿Sí? Un azeótropo también lo vamos a trabajar en mayor detalle en Laboratorio 2 y ahí van a entender un poco más por qué pasa lo que pasa, ¿sí? Pero la idea es que un azeótropo es una mezcla de 2 o más sustancias, ¿sí? Que destilan
como si fuesen una sustancia pura. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo en un balón acetato de etilo y agua, por ejemplo, y caliento, lo que debería observar es que esto empieza a entrar en ebullición, suben vapores, en algún momento el termómetro va a marcar 77,1 y esos vapores, ¿sí?, van a condensar y voy a empezar a recoger un líquido que destila 77,1, ¿sí? Idealmente. Va a destilar todo el acetato de etilo, todo. Una vez que se termine el acetato de etilo, esto es ideal, ¿no? Va a dejar de destilar porque no hay más acetato de etilo y entonces esto va a seguir calentándose, hasta que lo que queda acá entra nuevamente en ebullición, los vapores alcanzan el termómetro y el termómetro debería marcar 100, por ejemplo, si tengo solo acetato de etilo y agua. Y entonces ahí voy a empezar a recoger otro destilado que será agua pura. Entonces yo tengo una mezcla, puedo separarlos en principio por su punto de ebullición y voy a tener dos destilados que tienen cada uno destiló a su temperatura correspondiente al puro. Lo que puede pasar es que a veces esas sustancias formen lo que se llama un azeótropo. O sea, fíjense, si yo tuviese acetato de etilo y agua, ¿sí?, y si tuviese mayormente acetato de etilo que agua, fíjense que acá lo que tengo es las sustancias y la proporción. Si yo tengo una mezcla que tiene 94% de acetato de etilo y 6% de agua, esa mezcla va a entrar en ebullición y va a destilar como si fuese una única sustancia. O sea, los vapores van a alcanzar el termómetro y me va a marcar 70,4 y va a destilar. Y lo que voy a juntar acá va a ser la mezcla de esas dos sustancias en esta proporción. Eso es lo que se conoce como un azeótropo, ¿sí? Una mezcla de dos sustancias que destila como si fuese una sustancia pura. Eso es un gran problema, por así decirlo de manera elegante, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay forma de separarlo, al menos no de manera simple, ¿sí? Habrán visto cuando ustedes vieron soluciones que el etanol que compramos de farmacias, siempre les decimos, es una solución. No es etanol puro, es etanol al 96. ¿Por qué? Fíjense, el etanol con el agua forma un azeótropo que tiene un 96% de etanol y un 4% de agua y destila como si fuese puro. Entonces, con una técnica simple, no puedo purificar más el etanol. Va a quedar con ese 4% de agua. Para los fines de un alcohol de farmacia, eso es suficiente y entonces no tengo que invertir ni plata ni tiempo en mejorarlo. Existen formas de romper lo que se llama el azeótropo, vamos a verlo en laboratorio 2, pero obviamente eso tiene un costo, tiempo, económico y demás, que habrá que ver si se justifica. En este caso, ¿cuál es el problema? Recién dijimos que principalmente íbamos a destilar acetato de etilo porque era el que tenía menor temperatura de ebullición y algo de etanol. Ahora fíjense estos valores. Todo esto está en el entorno de 77,1, inclusive valores más bajos. Por lo tanto, lo que yo voy a destilar acá no va a ser acetato de etilo con un poquito de etanol, sino que va a ser acetato de etilo con un poco de etanol, con un poco de agua, ¿sí? Porque fíjense que tengo azeótropos que tienen acetato de etilo etanol, acetato de etilo agua, etanol agua, y todos ellos tienen una temperatura de ebullición, algunas menor y otras en el entorno del acetato de etilo. Entonces, este destilado que yo obtenga en esta probeta, ¿sí?, va a tener mayoritariamente agua, pero va a tener minoritariamente a todos los otros componentes del medio de reacción. Entonces, fíjense que no estoy utilizando tanto la destilación en este caso como una purificación, sino como una manera de favorecer la formación de acetato de etilo y de alguna manera como una purificación rápida, o sea, voy a sacar la mayor cantidad de agua y etanol y acético, pero obviamente me van a quedar esos reactivos en el destilado que recoja, ¿sí? Bien, entonces, una vez dada por finalizada la reacción, ¿sí?, lo que pasamos ahora sí es a la etapa de separación o purificación de ese acetato de etilo obtenido. Entonces, lo que hacemos es, lo que tenemos en la probeta, el destilado, con el volumen que juntemos, en general
más o menos en los tiempos que trabajamos y demás, y con las cantidades que se utilizan, se recogen alrededor de 100, 120 mililitros de destilado, ¿sí? Que dijimos, tiene mayoritariamente acetato de etilo, pero también tiene agua, etanol y ácido acético. Lo vamos a pasar a un vaso de precipitado, y lo primero que vamos a hacer, como dice la guía, es agregar agua, ¿sí? 30 mililitros de agua destilada, y luego, con mucho cuidado, ir agregando carbonato de sodio sólido, hasta alcanzar un pH de 8. O sea, ¿qué es lo que estoy agregando? Carbonato de sodio, estoy agregando una base, ¿sí? El agua simplemente es para tener un mayor volumen. Recuerden que las reacciones ácido-base son reacciones exotérmicas, ¿sí? Entonces, en un mayor volumen de agua, esa liberación de calor, de alguna manera se contiene, por así decirlo, ¿sí? Y se minimiza el riesgo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está ocurriendo en ese vaso de precipitado o para qué hago el agregado del carbonato de sodio? ¿Sí? Yo tengo, dijimos, acetato de etilo, que en principio no tiene una característica ácido-base, por lo tanto, con esta base no debería pasarla nada. Agua, etanol, que tampoco, pero tengo ácido acético, el propio nombre ya lo dice, tengo un ácido, tengo una base. Esta etapa me está permitiendo de alguna manera eliminar el ácido acético que me quedó en el destilado. Fíjense, reacción ácido-base, carbonato de sodio, ácido acético, estequiometría 2:1. Lo que voy a hacer es, este se desprotona, se forma el acetato de sodio, y este se protonaría, formaría bicarbonato, ácido carbónico, que sabemos que en agua forma dióxido de carbono y agua, por eso tenemos la efervescencia que normalmente vemos en estos casos. Entonces, si yo, este medio de reacción que tiene el acetato de etilo, agua, etanol, y ahora tiene el acetato de sodio, lo paso a una ampolla, ¿sí? Fíjense, todo esto, ¿sí? Obviamente eran dos fases, o sea, ustedes lo que van a observar en el destilado es que se van a ver dos fases diferentes, una fase orgánica, ¿sí? Y una fase más bien acuosa, ¿sí? Donde en la fase acuosa vamos a tener el ácido acético, vamos a tener el agua, vamos a tener el etanol, y en la fase orgánica tendremos el acetato de etilo con algo de etanol y algo de ácido acético, pero, o sea, vamos a poder observar dos fases. Este acetato, ¿sí? Compuesto iónico, claramente va a ir a parar ¿a qué fase? A la fase acuosa, ¿sí? O sea, el objetivo ahora es quedarme con esta fase orgánica lo más pura posible, ¿sí? O sea, ir eliminando los restos que obtuve en el destilado. Entonces, el acetato iría a parar a la fase acuosa, ¿sí? Recuerden cuando ustedes hicieron el TP de miscibilidad, ¿sí? Acetato de sodio, acetato de etilo y agua, dos fases, el acetato de etilo menos denso, por lo tanto la fase orgánica será la superior, la fase acuosa será la inferior. Descargo la fase acuosa, y esa fase acuosa es la que descarto, ¿sí? Esa fase acuosa va a tener, obviamente, algo de etanol que se irá por miscibilidad, y forcé no solo el acético que se pueda disolver con el agua, sino que directamente lo estoy transformando en una sustancia que es completamente soluble en agua y insoluble en la fase orgánica. Y de esta manera elimino el acetato, o sea, el acético en forma de acetato, ¿sí? Bien, entonces, primera etapa para, de alguna manera, sacar las trazas de acético que tenía la fase orgánica. Ahora dice, me quedó la fase orgánica en la ampolla, ¿sí? Lo que hago es agregarle un dado volumen de una solución saturada de cloruro de calcio. Recordemos, una solución saturada es, ¿qué cosa? Es una solución que contiene la máxima concentración de cloruro de calcio que podría tener, ¿sí? O sea, si yo agrego más cloruro de calcio, empieza a precipitar. Bien, ¿para qué hacemos esto? En este caso, el cloruro de calcio, ¿sí? Lo que nos importa de alguna manera de ese cloruro de calcio son los cationes calcio más 2, que se sabe que pueden coordinar alcoholes, o sea, pueden formar complejos con los alcoholes, los pares de electrones del oxígeno, ¿sí? Pueden actuar como ligando,
recuerden, un complejo era un compuesto de coordinación donde teníamos un centro metálico, catiónico, coordinado con ligandos que tenían que tener pares de electrones libres porque actuaban como bases de Lewis. Entonces el etanol, los pares de electrones del oxígeno actúan como, ponen sus pares de electrones libres como ligandos y se coordinan con el calcio formando compuestos de coordinación. Entonces, al agregar ese cloruro de calcio en la ampolla, lo que tenemos que hacer es que eso entre en contacto. Para eso, sí, lo que vamos a hacer es agitar esa ampolla, eso lo vamos a ver cuando lo hagamos en clase. Uno normalmente sostiene, pone un tapón, ¿sí?, en la parte superior de la ampolla, lo sostiene con la mano y la agita. Normalmente lo que suele hacer, esto es un robinete, lo abre porque muchas veces en esa agitación se libera algo de presión, entonces hay que abrir para liberar la presión, cerrar y volver a agitar, pero lo que uno intenta hacer es poner en contacto esas dos soluciones que son dos fases inmiscibles, entonces las tengo que agitar para que de alguna manera entren en contacto. Una vez hecho eso, vuelvo a poner la ampolla en el pie metálico, voy a tener nuevamente la fase orgánica y la fase acuosa, ¿sí? ¿Qué es lo que hice acá? Que el etanol, que podía estar miscible con el acetato de etilo, pase a estar principalmente en la fase acuosa, coordinado con los cationes calcio. Entonces, de esta manera, descarto la fase acuosa, bajo la fase orgánica a un Erlenmeyer, y en esa fase orgánica me quedo acetato de etilo mayoritario y el agua que haya quedado impregnando de alguna manera esa fase orgánica, ¿sí? Recuerden siempre que la miscibilidad o la solubilidad no es 0 y 100, o sea, blanco-negro. Siempre algo de la fase acuosa tiene dispersa fase orgánica y algo de la fase orgánica tiene dispersa fase acuosa. Bien, entonces, el último paso, siempre que tengamos una etapa de lo que llamamos extracción, si se quiere, que sería esta etapa donde pongo en contacto una fase orgánica con una fase acuosa, ¿sí? Siempre esa fase orgánica va a quedar con agua dispersa sobre ella. Por lo tanto, siempre luego de una etapa de extracción vamos a tener una etapa de secado. ¿Qué es lo que hacemos en la etapa siguiente? Agregamos lo que se conoce como un agente desecante o un agente deshidratante, ¿sí? En este caso vamos a utilizar sulfato de sodio sólido anhidro, ¿sí? Recuerden que muchas sales pueden formar hidratos, lo vieron en química general, ¿sí? Entonces, al tenerlo anhidro, lo que hace ese sulfato de sodio, ¿sí?, es agua que encuentra en esa fase orgánica, ¿sí?, de alguna manera la atrae. ¿Por qué? Porque el sulfato de sodio se hidrata, ¿sí? Lo que vamos a ver, obviamente el sólido no se va a disolver porque tiene un solvente orgánico, pero vamos a ver que ese sólido que estaba como polvo fino y lo agregué en el recipiente, se va a hinchar, se va a apelmazar, se va a pegar sobre la base del Erlenmeyer. Eso me está dando un indicio de que se hidrató, o sea, absorbió el agua que tenía la fase orgánica. Una fase orgánica que tiene agua, que está mojada entre comillas, o sea, que tiene agua dispersa, se ve poco traslúcida, ¿sí? Se ve turbia. Es una forma fácil de darse cuenta. O sea, si uno no puede ver a través de ese solvente, si ese solvente no está límpido, no está traslúcido, quiere decir que tiene agua. Lo van a ver muy fácil cuando le agreguen el sulfato de sodio, van a ver que esa turbidez desaparece del solvente. ¿Por qué? Porque el agua está hidratando al agente desecante y se está yendo de la fase orgánica. Luego de utilizar el agente desecante, necesito una etapa de filtrado para sacar ese sólido, ¿sí? No hace falta filtrar al vacío, podemos filtrar por gravedad, embudo, ¿sí? Recuerden, vamos a recoger ese filtrado en un balón, siempre recuerden dispositivos agarrados con agarraderas a los pies metálicos, y entonces vamos a recoger ese acetato de etilo que en principio debería estar cuasi puro, lo más puro posible, en un nuevo balón, limpio y seco, ¿sí? Bien, dije cuasi puro, obviamente tendremos acetato de etilo, pero obviamente algo de el resto de las impurezas, si quieren, puede quedar. Entonces vamos a hacer una purificación más exhaustiva de ese acetato de etilo.
¿Por qué hacemos todos los pasos previos y no hacemos esta purificación directamente? Esta purificación es una nueva destilación que va a involucrar calentamiento, ¿sí? Piensen que si yo tengo acetato de etilo y tengo mucha agua dando vuelta y caliento, ¿qué es lo que podría pasar? Ahí se los dejo para que ustedes lo piensen, recuerden qué es lo que puede pasar con un éster si tengo mucha agua y le entrego energía, ¿sí? Ese éster se podrá hidrolizar y si se hidroliza, pierdo el producto. Entonces necesitamos las etapas anteriores para eliminar la mayor cantidad de agua, para llegar a esta situación con una pequeñísima proporción de agua, cosa de poder calentar tranquilos, entre comillas, y no perder el producto en cuestión. Entonces, ese filtrado que recogí en un balón, lo adapto a un equipo de destilación, y en este caso vamos a utilizar un equipo de destilación fraccionada. Fíjense, acá puse el dibujito del equipo de destilación simple y acá tengo el de fraccionada. La única diferencia entre estos dos equipos de destilación es que en este caso, entre el balón y el cabezal de destilación, tengo lo que se conoce como una columna de fraccionamiento. Esa columna de fraccionamiento es un tubo de vidrio, ¿sí?, que se calza acá por debajo del cabezal de destilación y que en su interior puede tener distintos materiales, se llaman materiales de relleno, vamos a ver diferentes en el laboratorio, vamos a trabajar mucho de esto en laboratorio 2, ¿sí? Pero ese material obviamente tiene que ser un material que sea inerte, que no reaccione, ¿sí? Puede ser un material de vidrio, que es lo que tenemos nosotros normalmente en el laboratorio. Van a ver que las columnas de fraccionamiento es un tubo de vidrio que está lleno de pedacitos de vidrio, de material que se fue rompiendo y lo vamos poniendo adentro, ¿sí? Puede tener a veces, como representa acá el dibujito, como si fuese pedacitos de vidrio, pero que están incrustados sobre la pared, ¿sí?, de la columna, ¿sí?, y que salen de alguna manera y quedan ahí adentro. Puede ser un material más bien cerámico, como vamos a ver que tenemos en los equipos de destilación, ¿sí? Pero básicamente lo que hace esa columna de destilación con ese relleno es hacer que esta destilación fraccionada sea más eficiente que la destilación simple. ¿A qué me refiero? Recuerdan que cuando yo les dije que si tenía acetato de etilo y etanol, en el caso de la destilación anterior, era muy poco probable que con un equipo de destilación simple pueda discriminar entre esos valores de temperatura de ebullición, 77,1 y 78,4, lo más probable es que destile todo junto. En el caso de una destilación fraccionada, lo que hago de alguna manera es, si bien esas temperaturas de ebullición siguen siendo las mismas, logro magnificar esa diferencia. En realidad el valor es el mismo, pero hago que esa separación sea más eficiente. ¿Por qué? Voy a entregar energía al líquido, ¿sí? Olvidémonos de lo que teníamos, pensemos que tenemos dos líquidos acá con diferente temperatura de ebullición, uno más volátil que el otro, ¿sí? Caliento. El más volátil pasa a la fase vapor, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Ese vapor sube, ¿sí?, y entra en la columna de fraccionamiento, en la columna de destilación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esos vapores chocan o entran en contacto de alguna manera con esa superficie del relleno, que puede ser vidrio, puede ser algún material cerámico, inerte obviamente, pero esa superficie del relleno de alguna manera está más fría, ¿sí?, que la superficie de vidrio del balón, y entonces ese vapor condensa parcialmente, ¿sí? Piensen si tuviésemos dos líquidos que tienen temperatura de ebullición muy cercana, ¿sí?, como era el caso de acetato de etilo etanol, ¿sí? Lo más probable es que ese vapor no sea puro, no tenga solo acetato de etilo, va a arrastrar algo de etanol porque las temperaturas de ebullición son muy cercanas, muy parecidas. Cuando entra en contacto con el material de relleno, el más volátil, en este caso el de 77,1, que era el acetato de etilo, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, el más volátil de alguna manera va a ocurrir un intercambio de energía en esa superficie, ¿sí?, en esa superficie de vidrio, ¿sí?, donde hay uno que condensa y vuelve al recipiente, y hay otro que vuelve a evaporarse, ¿sí?, y sigue subiendo. Obviamente el más volátil es el que sigue subiendo por la columna de destilación, y el menos volátil es el que condensa y vuelve al recipiente.
Entonces, en todo este trayecto es como que estoy realizando muchas destilaciones simples sucesivas. Y de esa manera logro que el vapor que llegue acá arriba esté enriquecido en el compuesto más volátil y lo que queda en el balón, lo que vuelve al balón, esté enriquecido en el compuesto menos volátil. Y de esta manera puedo separar líquidos que tengan una temperatura, o sea, dos líquidos que tengan una temperatura de ebullición más cercana, ¿sí? Entonces, en este caso, eso vapor, obviamente, va a darme la temperatura a la cual destila en el termómetro, esos vapores pasan al condensador, condensan y recojo nuevamente en una probeta para poder medir el volumen que estoy recogiendo. Esta es la última etapa donde efectivamente intento separar el acetato de etilo de los otros compuestos minoritarios. Obviamente los azeótropos también se van a formar en función de las proporciones de lo que haya, ¿sí? Pero la idea es que ya en esta etapa voy a llegar con mayoritariamente acetato de etilo, entonces voy a juntar, como dice en la guía, 3 fracciones, en realidad me va a importar una sola. Primero van a ver que van a destilar probablemente algo hasta una temperatura menor a 73, ¿sí? Donde podemos tener alguno de los azeótropos, ¿sí? Eso es lo que se suele llamar cabeza de destilación, porque es lo primero que sale, tiene una temperatura de ebullición menor a lo que a mí me interesa y es algo que en principio descarto. Y después juntaríamos en una probeta lo que destila entre 73 y 78, que lo más probable es que tenga mayoritariamente acetato de etilo, y seguramente les va a quedar líquido en el balón y van a poder seguir destilando lo que tenga una temperatura mayor a 78, que se conoce como cola de destilación, que en este caso tampoco me interesa, en algunos casos sí, acá no, pero que seguramente va a tener mayoritariamente el agua y ácido acético que haya quedado sin reaccionar. Nuevamente podemos construir la curva de volumen de destilado en función de la temperatura, y lo interesante acá es comparar esta curva, o sea, la forma que va a tener esta curva, con la forma de la curva que obtuvieron para la destilación simple. Y ahí podemos discutir y observar quizás mejor las diferencias o la eficiencia entre una destilación simple y una destilación fraccionada. Bien, por último, lo que haríamos en el trabajo práctico es poder ver la cuantificación, o sea, en realidad poder calcular el rendimiento de el proceso como un todo, ¿sí? Vamos a considerar, obviamente, la reacción más la etapa de purificación. Entonces, como yo les dije, ustedes van a agregar los reactivos en una dada proporción, van a tener en cuenta la estequiometría, van a trabajar obviamente con el número de moles, van a poder ver quién es el reactivo limitante. Con ese reactivo limitante y la estequiometría van a poder saber la cantidad de acetato de etilo en moles que deberían obtener si el rendimiento fuese del 100. Ustedes esperarían esto, van a obtener un volumen de acetato de etilo, que lo van a considerar puro, el que destila entre 73 y 78, ¿sí? Grados centígrados. Obviamente, ese volumen de acetato de etilo, ¿sí? Teniendo en cuenta densidad, podemos saber la masa y por lo tanto con la masa molar podemos saber los moles, y con esta relación pueden calcular el rendimiento del proceso global. ¿Sí? Entonces la idea es, como les dije, que este trabajo práctico lo hagamos en clase, pero bueno, queríamos darle algún pantallazo de algunas cuestiones experimentales y más bien algunas cuestiones conceptuales que involucra este trabajo práctico.